Gracias porque está en sintonía de esta transmisión. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios. Recuerde que estamos estudiando el tema El Gran Conflicto durante este trimestre. Ya estamos avanzando en la sexta semana y este día lunes vamos a hablar sobre periodos proféticos. Hablando del tema de los dos testigos, que ya estudiamos el día de ayer, que ya explorábamos el día de ayer con nuestro pastor Dani Perla, y hoy vamos a hablar sobre un periodo profético que es importante tener claro, aunque ya se ha mencionado anteriormente. Ahora con nuestro pastor vamos a clarificar por qué es que decimos que ese es el periodo. Muy bien, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios su dirección. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y gracias porque nos das tu palabra para fortalecer nuestro intelecto, así como nuestro espíritu. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, quizás haciendo la pregunta de forma directa, porque ya vimos el texto ayer, el día de ayer, Apocalipsis 11:3, donde aparece el trabajo de los dos testigos por 1260 días, que en profecía equivalen a años. Pero quizá vamos a explorar todos esos conceptos por aquellos que tal vez comienzan a familiarizarse con ellos. Primero, ya dijimos en una lección anterior de este trimestre que ese periodo está enmarcado en el tiempo que va desde el 538 después de Cristo hasta el año 1798. Ahí tenemos una cuenta de 1260 años. Así que la pregunta es, pastor, ¿cómo llegamos a la conclusión que esas profecías, son dos preguntas en una, es una profecía que se refiere a años y no a días literales? ¿Y por qué es que comienzan en el 538 y terminan en 1798? Bueno, hemos estudiado acerca de los periodos proféticos anteriormente y nosotros vemos en la Biblia que hay varios usos. Podemos encontrar, o más bien varias maneras como los antiguos usaban la referencia de días para años. Ahora, aquí cuando estamos en profecía, nosotros encontramos que ellos hacen lo mismo también. ¿Por qué razón, hermano Gerson? Porque hay eventos que se mencionan allí que definitivamente no pueden referirse a días literales, porque por ejemplo 1260 días literales, si lo tomamos así, son 3 años y medio. Sí. Pero por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia, y ahí por eso usamos el método historicista para estudiar las profecías bíblicas, nos damos cuenta que los eventos duraron, persecución contra la iglesia de Dios, ¿cuánto tiempo? No 3 años, nos damos cuenta que duraron cientos de años, varios siglos. Entonces Dios no podría pasar por alto lo que sucede. Hay evidencia bíblica. Yo voy a mencionar aquí una para poner una base bíblica. Por ejemplo, en la Biblia dice, enséñanos a contar nuestros días y de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Eso se refiere a años, sí. Se refiere a años. Entonces ellos alternaban y hablaban de eso, pero especialmente en la profecía bíblica era así. ¿Sabe que lo que he visto ahora que estamos estudiando esta lección es que, por ejemplo, el término 42 meses se aplica en el libro de Apocalipsis siempre a la obra del mal contra el pueblo de Dios? Y cuando usa la frase 1260 se aplica a la actividad del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué uno se pregunta por qué a veces cambió? Aquí dice 42 meses, allá dice 1260, en otro momento dice tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, en Daniel usa también, pero ¿por qué? Bueno, estaba haciendo el profeta una distinción probablemente sobre quién está ejerciendo esa actividad. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, ahí vemos bien claro, 42 meses es la obra que se realiza contra el pueblo de Dios. Pero entonces, pastor, quiere decir que cuando nuestros amigos que leen la Biblia leen 42 meses, 1260 o tiempos y la mitad de un tiempo, está refiriéndose al mismo periodo de tiempo. El mismo tiempo, es el mismo periodo que abarcó, ya usted lo mencionó, lo vamos a volver a repetir por si alguien no había escuchado la primera parte, desde el año 538 a 1798,
nuestra era cristiana, me llama la atención cómo hay una exactitud en el tiempo, una precisión. Noten ustedes, Dios sabía que estas cosas iban a suceder de antemano y Él ha permitido que la historia se desarrolle de esa manera. Tal vez nosotros a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Y por qué no destruiste a Satanás? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero vamos encontrando una razón para todo esto. Dios ha permitido que el mal muestre sus colores, que Satanás tenga suficiente y amplia oportunidad de mostrar cuáles son los principios de su gobierno. Que entonces una persona inteligente dice, bueno, quiere decir que si él gobernara el universo, todo entraría en un total caos, porque ahorita, gracias a Dios, solo nuestro mundo, gracias a Dios nosotros estamos aquí, pero gracias a Dios en el universo, solo nuestro pequeño planeta está en rebelión contra Dios, porque Él lo determinó de esa manera, que el mal no se esparciera más. Por supuesto, Dios no mandó, Dios no quiso que nuestros primeros padres cayeran en esto. Él les advirtió a ellos, pero ellos no escucharon, igual como nosotros no hemos escuchado, así que no acusemos solo a Adán y Eva. Pero regresando al punto que tenemos acá, que tenemos en nuestra lección, definitivamente hay una precisión. Dios conoce lo que va a suceder, permite que el mal se desarrolle, pero la verdad no puede ser destruida. Aún en un mundo donde el mal gobierna y donde ya nacemos con naturaleza pecaminosa, donde nos es más fácil elegir lo malo que lo bueno, aún así, como vimos la obra de los dos testigos, no puede ser detenida. La palabra de Dios en este mundo no pudo ni podrá detener su obra. El Evangelio será predicado a todo el mundo y entonces Cristo vendrá a esta tierra. Amén, amén. Ahora, antes de llegar a esa fecha del 538, se ve en la historia que comenzaron a introducirse elementos que demostraban que ya había transigencia, una palabra que estudiamos anteriormente, y que esto finalmente desencadenaría en una iglesia apartada de la verdad, de la Biblia. Pero estoy haciendo este comentario porque alguno todavía se preguntará, ¿por qué decir ese año, 538? ¿Qué implicaciones tiene ese año o ese periodo cercano a ese año? Sí, recordemos que la iglesia, y aquí tal vez vamos a tocar porque nos va a servir para las lecciones más adelante, Dios nunca tuvo intención que la iglesia buscara el poder terrenal para hacer avanzar la predicación del Evangelio. No tiene que ser por las armas. A Dios lo seguimos por amor o no lo estamos siguiendo a Él. Eso tiene que quedar bien claro. No es por opresión, por coacción, por fuerza que el amor triunfa. No, eso no son los principios del amor. Pero tristemente, después que Jesús fue al cielo, después que la iglesia cristiana se desarrolló, después que murió el último de los apóstoles, que era el apóstol Juan, la apostasía comenzó a entrar en la iglesia hasta que hubo un punto. Nosotros sabemos que Jesús nació, ya estaba el Imperio Romano, sí. La iglesia cristiana se desarrolló estando ya gobernando el Imperio Romano, pero después de algunos siglos, lastimosamente, tanto al Imperio Romano vieron una ocasión de beneficio, unirse con la religión, y también aquellos que estaban, los que eran los obispos y que eran los líderes religiosos, vieron también una conveniencia para sus intereses terrenales, unirse o aliarse con el poder secular. Así que esa fusión fue lo que trajo definitivamente oscurantismo a este mundo. Se unió la iglesia con el Estado, para ponerlo en nuestros términos hoy. La iglesia con el Estado nunca deben unirse, deben estar separados. Cada uno debe hacer su actividad, Pero usted hacía la pregunta, ¿qué pasó alrededor de 538? ¿Por qué decimos así fácilmente hoy, verdad? Estamos en la historia. ¿Por qué decimos
538, porque el gran imperio romano, que fue uno de los imperios más fuertes y más grandes que el mundo haya conocido, pues estaba compuesto, habían varias tribus bárbaras, y hubo alguna lucha entre ellos. Finalmente había una de esas tribus que estaba luchando contra lo que se conoce, el poder que se había estado transfiriendo a la iglesia, lo conocemos como el poder papal. No podía ejercer totalmente su autoridad, pero finalmente de esos 10 tribus bárbaras, 3 desaparecen. La última de esas 3, cuando desaparece, deja el camino libre, y justamente eso sucedió en el año 538. Deja el camino libre para que ahora el obispo de Roma se siente como en el trono de Dios, y se sienta como que si es Dios mismo. A partir de ahí no tiene quien se le oponga. Incluso los gobernantes de los reinos temporales o seculares van a prestarle obediencia a la autoridad religiosa que ahora había asumido el papado. Así que de ahí en adelante, el resto es historia, como dicen. El resto es historia. Todo fue posible debido a que se unió la iglesia con el Estado, y se hizo a un lado las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es, y vamos a decir esto para conclusión de la lección de hoy, por eso es que los 2 testigos profetizaron, como dice, en ropas ásperas, dice mi versión, otras en silicio, o sea, profetizaron atenuados, porque la palabra de Dios tiene un gran poder. Si nosotros dejamos que liberamos la palabra de Dios, es algo extraordinario, pero a veces toca predicar la palabra de Dios pues en oposición, la gente no quiere escuchar. En ese tiempo entonces quitaron la palabra de Dios de las personas, las misas las daban en latín, la gente que entendía de latín, y quemaban las Biblias, quitaron. Entonces quedó un gran oscurantismo. Entonces la gente aceptó todo lo que se le decía, pero gracias a Dios, aún así los testigos estaban haciendo su obra. No fueron suprimidos totalmente, porque nadie puede suprimir la palabra de Dios. Siempre hubo hombres y mujeres, que son los que hemos estado estudiando, los valdenses, Wycliffe, Hus, Zwinglio, Lutero, etcétera, que ellos, entre muchos otros notables, ellos pues comenzaron a compartir estas grandes verdades de la palabra de Dios, y así es que gracias a Dios ha llegado hasta nuestros días. Y gloria a Dios por eso, porque aunque ellos descubrieron algunas cosas, no todas, porque ya hemos dicho eso, ya se ha hecho ese comentario sobre el hecho de que ellos no recibieron toda la luz, pero recibieron la luz que necesitaban en ese momento para que la palabra de Dios no fuera exterminada. Gracias a eso, hoy disfrutamos de mayor luz, hoy disfrutamos de tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Pastor, me gustaría que orara por nosotros por eso, justamente porque aprovechemos ese legado que nosotros tenemos y que veamos que en la historia la palabra de Dios ha vencido y vencerá al final. Necesitamos nosotros aferrarnos a ella como lo hicieron los reformadores a lo largo de la historia, para poder mostrarle al mundo el poder que tiene la santa palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos descubierto en este poco de historia que hemos estudiado, que tú siempre haces una provisión, que tu palabra y tu verdad no pueden ser suprimidas. Te damos gracias, Señor, porque ahora tu palabra alumbra para nosotros. Permítenos que podamos aproximarnos a esa palabra con todo nuestro ser, podamos escuchar, creer y obedecer, que es lo más importante, y compartir también para que otros conozcan tu evangelio. Señor, ayúdanos, porque sabemos que todo esto que sucedió en la historia en el pasado, antes que venga Cristo, va a volver a repetirse, y tendremos que tomar nuestro estandarte, nuestra posición sobre cuál bandera nosotros vamos a desfilar. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser testigos de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.